Buenas tardes, compañeros. A continuación hablaré sobre la geopolítica y seguridad pública en México. A continuación veremos el caso de México, en donde se analiza cómo el carácter transnacional del crimen organizado y el narcotráfico ha socavado la soberanía y cohesión social del Estado mexicano. Además, explicaré un poco de cómo la cercanía geográfica con Estados Unidos y contar con una topografía agresiva ha sido de los factores geopolíticos que han impulsado el narcotráfico en este territorio. También veremos la influencia que tiene el narcotráfico en el gobierno mexicano y sobre todo el enfoque sobre la participación del sexo femenino en estos cárteles delictivos, sobre la relación que tiene la geopolítica con la seguridad pública en México, pero sobre todo el enfoque central en base a las mujeres, que hoy en día tienen un papel muy significativo y están haciendo un gran cambio en el país por su participación en los grandes cárteles delictivos, como antes lo mencioné, y lo que esto conlleva al cambio geopolítico en torno a todo un país entero, donde se vive una constante inseguridad y corrupción gracias a la mala administración del gobierno, sobre todo el concepto que se tiene sobrevalorado en contra de la mujer para cumplir con este tipo de trabajos ilícitos. Desde nuestros antepasados, el machismo ha encabezado las decisiones del mundo, ya que la mujer se le tiene como el sexo débil, pero más adelante mostraré de forma significativa cómo es que la feminidad presenta diferentes participaciones en el universo del narcotráfico, la narcocultura, y a partir de ello definiré los roles, espacios de actividades asignados a la mujer. Como todos saben, la narcocultura se caracteriza por exaltar un estilo de vida marcado por el derroche, la transgresión, corrupción, la impunidad y en contexto circunscrito por la violencia, drogas y armas. En el mundo imaginario social de las narcoseries, estos elementos se combinan con lujos excéntricos como enormes mansiones, fajos de billetes, fiestas exuberantes, carros y celulares de lujos, alhajas llamativas y el consumo desenfrenado de sexo y alcohol y pues otras drogas. Lo cierto es que la promesa para quien ingresa a este mundo es la obtención de placeres rápidos, momentáneos, a base de poco esfuerzo, a sabiendas de que la expectativa de vida se reduce en forma drástica, así como también se ilustran las modificaciones encontradas en el papel que juegan esta está generando para ellas. Diversos autores han mencionado cómo ha impactado la presencia de las mujeres en el contexto de expansión y guerra del narco, sobre todo la forma en que se mueve y se organiza este negocio. Como antecedentes históricos, yo puse tres círculos viciosos, los cuales empezamos con la violencia. Primero que nada, comenzaré con una pregunta muy básica que todos sabemos por ende, y es ¿por qué razón las mujeres antes no participaban en el fenómeno del narcotráfico? Pues la verdad, en opinión de las generaciones antiguas, como es el caso de nuestros abuelos o bisabuelos, no era bien visto que las mujeres se metieran en estos asuntos, porque como mencioné anteriormente, el machismo está muy cimentado, no nomás en México, sino alrededor del mundo. Inclusive hoy en día sigue existiendo este tipo de desigualdades de género, como vemos en caso de los países religiosos que se encuentran en el Medio Oriente. Pero bueno, regresando al tema, no era bien visto que la mujer trabajara en sí, ya que desde niñas se les enseñaban los labores de la casa y se creía que las mujeres solo servían para tener hijos, atender al esposo y pues cosas así. La mujer no tenía voz ni voto porque era manipulada e inclusive hasta golpeada por su esposo y en algunos casos por la sociedad. Regresando al tema, como últimamente se ha normalizado entre la sociedad los derechos de la mujer y las grandes olas de feministas han hecho un cambio muy significativo en la sociedad, como vengo mencionando con anterioridad. En conjunto con que ya es normal la independencia de la mujer, ya es normal ver una mujer sola sin ser juzgada como antes, y el ver que ya no está tan independiente de un hombre como antes, que si una mujer no se sujetaba ya era tachada de libertina o prostituta, lo que generaba que no fuera aceptada por la sociedad y de esa manera menos podía salir adelante sola por sus cualidades. Para no irme tan atrás, empezaré desde la década de los 80, donde se ha conformado, expandido y desapercibido en México diversos cárteles que controlaban el mercado de las drogas ilegales,
los cuales han mantenido una abierta disputa por controlar el territorio nacional, así como por llevar a cabo su exportación a todo el mundo, pero el principal comprador hasta la fecha es Estados Unidos. Debo mencionar que los antiguos pobladores mexicanos consumían varios tipos de plantas para diversos ritos antiguos. Entre estos ritos, muchos de ellos eran satánicos, otros no más así por mal viaje. Pero bueno, regresando al tema, los chamanes eran sus principales usuarios hasta la caída de Tlaxcala y en el abandono del Popocatépetl, centros principales donde se consumían algunos tipos de hongos alucígenos. Estos servían y lo que el hongo expedía era como calmantes, como similar a la marihuana hoy en día, pero pues en ese tiempo pues era otro, no había, porque la marihuana pues ni siquiera era descubierta. A continuación con la historia, el origen del narcotráfico en México viene desde principios del siglo XX en el estado de Sinaloa. Sin embargo, según los analistas de seguridad, el detonante, entre muchos otros factores que contribuyó a su expansión, claro, en conjunto de la escala de violencia que hoy en día el país vive, se atribuye a un arreglo implícito que ya existía. Desde los inicios de los años 80, entre traficantes de drogas y los gobernantes locales y estatales, así como la posterior determinación de este arreglo con la guerra que el Estado mexicano le declaró a los cárteles desde mediados de los años 2000. Este arreglo narcotráfico, consistía en permitir el libre paso de cargamento de droga desde Sudamérica a Estados Unidos por rutas fronterizas definidas en una parte del territorio mexicano, transportando estos cargamentos principalmente por tierra hacia Estados Unidos a cambio de grandes cantidades de dinero como soborno para las autoridades y gobernantes mexicanos. También se tenía repartidos entre los cárteles a nivel local, territorio o plazas ya definidos, los cuales se respetaban entre sí en un comienzo. Además, se toleraba la producción de cultivos ilegales en México de marihuana y amapola, cultivadas principalmente en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Veracruz, a cambio de sobornos, como antes mencioné, que variaban según el cargo de la autoridad a sobornar. La parte violenta estaba en la frontera, donde se buscaba burlar a las autoridades estadounidenses para introducir la droga de este territorio. La verdad, desde entonces la violencia ha sido una característica del crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones criminales, al respecto que al tratarse de un mercado ilegal, la única manera de hacerse valer los acuerdos y de establecer o imponer un orden es a través del uso de la fuerza, como nos lo han explicado en algunas ocasiones el hard power, que en este caso se representa por la violencia. Sin embargo, un elemento decisivo para que florezca la violencia es la debilidad institucional del Estado para imponer el Estado de Derecho y para generar desarrollo económico y social, destacando el hecho de que en este periodo se construyeron importantes instituciones para el país, pero no se avanzó en materia de seguridad y justicia. Es como las ratificaciones cuando en una fecha se inicia el acuerdo, pero se lleva un lapso de tiempo para que lleguen al hecho. Con la misma década, es decir, de los 80, donde el grupo más importante era el de Sinaloa, asentado en Guadalajara, y por ello denominado Cártel de Guadalajara, que articulaba múltiples organizaciones regionales de manera estable. Sin embargo, las organizaciones regionales con posiciones más estratégicas se fortalecieron y comenzaron a independizarse, lo que llevó a los enfrentamientos por tratar de mantener el control de sus regiones y por alcanzar el control de toda la organización. Adicionalmente, en este periodo surgió un nuevo producto, el cual lo conocemos como la cocaína, la cual sería introducida a México por grupos colombianos a quienes se les habían cerrado las rutas a través del Golfo de México, fortaleciendo a los grupos mexicanos que controlaban las rutas estratégicas para acceder a los Estados Unidos, porque claro, si los vecinos somos nosotros, no se le veía mucha lógica en seguir dando chance a América Latina, en su caso Colombia, de que pasaran su mercancía por tierras mexicanas, aunque el gobierno podía ser sobornado en cierta forma, pero pues de igual manera a los cárteles de México pues no les convenía. A causa de todo este descontrol político, en el mismo periodo se lleva a cabo el asesinato de la agente de Agencia del Control de las Drogas,
DEA por sus siglas en inglés, Drug Enforcement Administration, Administración para el Control de la Droga de Estados Unidos en México. Por su parte, en la organización de Sinaloa, Enrique Camarena desató la persecución gubernamental en su contra, ya que culminó con una fragmentación en al menos 7 grupos regionales y expuso la corrupción institucional, específicamente al interior de la Policía Judicial Federal, PJF, y de la Dirección Federal de Seguridad, DFC, de la Secretaría de Gobernación, SEGOV. Y para concluir un poco con la historia y las iniciales del mundo del narcotráfico en el periodo de 1940 a 1980, la importancia del crecimiento en el consumo de la heroína en los Estados Unidos y la tolerancia que hubo en México para los cultivos de droga destacaron la vinculación de grupos políticos locales con las organizaciones criminales. Adicionalmente, la forma que tanto agricultores como políticos locales, policías municipales, judiciales estatales y federales estaban involucrados en el narcotráfico, exhibiéndose como unas instituciones sociales y gubernamentales que participaban supuestamente en contra del narcotráfico. Mientras estos grupos delictivos ya se sentían fortalecidos por el proceso de descentralización gubernamental, teniendo en cuenta que el trabajo de las organizaciones criminales era organizar la producción dispersa de los estupefacientes, obviamente fue inevitable su crecimiento hacia los diferentes estados de la República, lo que generó fuertes liderazgos regionales que competían entre sí por asumir el liderazgo de las organizaciones, ocasionando violentos enfrentamientos y captura parcial de cada estado. Y por último, no sin antes mencionar que al fracturar el monopolio de la organización de Sinaloa, se generó una amplia variedad de organizaciones criminales, en particular el desarrollo y conflictos de organizaciones de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Golfo Z, los Valencia o Milenio, la familia michoacana, los de Colima y claro, los de Sinaloa, destacando los conflictos por las plazas de Tijuana, Ciudad Juárez, Tamaulipas y Michoacán. En el planteamiento del problema, como se observa, este panorama nos lleva a la lucha constante de poderes y el control total sobre el gobierno. Si no, como vengo mencionando desde el principio de la presentación, estamos rodeados de corrupción y de los medios de comunicación distorsionados completamente de la verdad. Televisa, en su caso, que solo muestra al público y maneja de manera redundante al país con sus ideologías o de embellecer o más bien introducir miedo a las personas, depende de cuál sea el caso. El tema principal de la prensa visual y escrita son las acciones de las autoridades en el combate al narcotráfico, pero todos se preguntan si realmente las autoridades combaten o hacen como que combaten. Otro tema que destaca es la violencia, así como la inseguridad del país. Los medios de comunicación van de la mano del gobierno, la religión y el encubrimiento de cosas ilícitas, y estas van de la mano con la corrupción y el manejo del país. Aunque no sin antes mencionar que los Anonymous, una red de hackers que están tomando el papel de liderazgo, esto al revelar muchos de los secretos de los cuales el mundo desconocía, y es a lo que voy. El claro ejemplo de que los medios de comunicación nunca dicen la verdad, solo dan la verdad a su conveniencia. A continuación voy a mostrar los roles de las mujeres en el crimen organizado. Los diferentes roles que cumplen cada mujer fueron asignados dependiendo del tipo de personas que éstas sean. Por ejemplo, una señora con hijos en lo alto de la sierra no puede cumplir la tarea de una narcomodelo, porque sus cualidades y habilidades están orientadas en la cocina. Y una cocinera no puede cumplir con las expectativas de la mujer halcón, ni la mujer halcón puede cumplir con las expectativas de la coordinación logística, ya que esas mujeres por lo regular son contadoras o tienen algún grado de licenciatura. Cada mujer se desarrolla de manera diferente de acuerdo a sus habilidades y cualidades, y pueden ser catalogadas por las diferentes actividades que ellas realizan. Voy a empezar con las jornaleras, raspachinas o cocheras. Las labores de las raspachinas constituyen en el tiempo de cosecha. Mientras los hombres son contratados para raspar las hojas,
Estas mujeres cumplen las labores de servidumbre, aunque algunas son contratadas como raspachinas, que son las que recogen las hojas de la coca. Es importante recalcar que asumen doble y hasta triple jornada de trabajo. Continúo con las cocineras. Las cocineras en el proceso químico de la coca, en los laboratorios o los cristalizaderos, las mujeres son contratadas para preparar los alimentos de los trabajadores, debido a que la mayoría de los cristalizaderos se encuentran ubicados en zonas alejadas, como la sierra. Estas mujeres reciben el mejor pago, no sin antes aclarar que estas mujeres son sujetas a todo tipo de abuso, incluso de normas sobre lo que diga el encargado de esa zona. Continúo con las finqueras. En su mayoría, estas mujeres son las que en su núcleo familiar son propietarios de terrenos en el que se cosecha el producto. Las finqueras, a diferencia de las raspachinas, son propietarias de la tierra. Estas mujeres participan en el cultivo de la coca, administran la raspa y elaboran el procesamiento inicial de la pasta base. En algunos casos, ellas mismas son las encargadas de su venta y distribución, así que eso las hace jefas independientes, porque realmente ellas llevan todo el negocio desde la cosecha hasta su distribución. Continúo con las mulas. De lo que se encarga la mula es de transportar estupefacientes de un lado a otro en correos humanos. Esto quiere decir que la droga se la introducen ya sea en el interior del organismo, así como puede ser el exterior, aunque por lo regular la droga va por dentro del cuerpo. Griselda Blanco, la madrina de la cocaína, fue quien desarrolló la figura de las llamadas mulas para transportar marihuana y cocaína al mercado estadounidense. Continúo con las halconas. El término halcona o campanera corresponde a las mujeres que se encargan de vigilar las actividades cotidianas de sus zonas y reportar a los mandos más altos del grupo criminal los movimientos tanto de la población como de las bandas rivales y las autoridades. Usualmente se trata de personas reclutadas por su capacidad para pasar desapercibidas por las autoridades, pues estas tienden a obviar a las mujeres al momento de hacer patrullaje. Las quimiqueras. Estas son las mujeres encargadas de manipular el proceso químico de cristalización de la pasta de la coca. Esto porque favorece la mano de obra, ya que son consideradas más delicadas. Para asumir este tipo de tareas, también este puesto pueden supervisar la producción de cocaína, mientras que otros realizan otro trabajo. Continúo con las narcomenudistas. Las narcomenudistas, a su vez, cada día son más mujeres las que se meten a este negocio de narcomenudistas. Estas son las vendedoras al menudeo y transportistas locales, incluyendo al interior de las prisiones nacionales e internacionales. Las narcomenudistas tienen un margen potencial de liderazgo, pero son fáciles reemplazables por las organizaciones criminales y son vulnerables a ser arrestadas y enfrentar severas penas con un nulo impacto en el fundamento del negocio. Las narcomodelos. Más allá de ser objetivizada como trofeo, estas mujeres cumplen diferentes funciones en la cadena del narcotráfico, que van desde transportar cocaína a Europa, así como a Estados Unidos. Estas mujeres sirven también como las mencionadas damas de compañía. Inclusive trabajan para el mundo de la pornografía. Algunas de estas mujeres son reinas de belleza y modelos que en su mayoría tienen arreglos estéticos. Las coordinadoras de logística. Las que están en este puesto requieren un nivel de profesionalización más alto, como una licenciatura, una contaduría, ya que esto se trata de llevar las cuentas de las ganancias, a organizar la logística de los eventos de droga y a encargarse del lavado de dinero. Esto es vital para el funcionamiento de los grupos criminales, pues están ubicados en los eslabones más delicados de la cadena, donde se requiere altos grados de confiabilidad y confianza. El tráfico de migrantes. El tráfico de migrantes es una actividad que consiste en proporcionar acceso irregular a una o varias personas a un estado del cual no son nacionales o residentes, a través de vías aéreas, marítimas o terrestres. Las mujeres coyote. Aunque no sea tan común, las mujeres también actúan como coyotes en las redes de tráfico de migrantes, encargadas de transportar a las personas de un país a otro.
especialmente al momento de cruzar una frontera. Generalmente los coyotes actúan en manada, es decir, grupo para trasladar a personas. La trata de personas. La trata de personas es una de las economías criminales más lucrativas del mundo y recurre a la captación, traslado y recepción de personal, que en su mayoría mujeres, al paso de las fronteras con la finalidad de ser explotadas sexual o laboralmente, así como mediante prácticas de mendicidad, servidumbre y esclavitud, entre otros. Y por penúltimo, las reclutadoras. Existen en las redes de trata de personas las mujeres dedicadas exclusivamente a reclutar principalmente mujeres jóvenes. La forma de reclutamiento utilizada son diversas e incluyen la oferta de oportunidades laborales o viajes, reclutamiento al interior de los círculos cercanos y empresas que posan de agencias de modelos para lograr mayores grados de captación. Estas mujeres a menudo se encargan de obtener documentos de viaje y preparar a las víctimas antes de enviar a otros lugares donde eventualmente serán explotadas sexualmente. Y por último, las líderes de red. Las líderes de red o madams, como se ha denominado a las mujeres que ejercen algún grado de mando o autoridad al interior de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, juegan un rol particular en esta economía criminal. Estas mujeres usualmente ocupan los eslabones intermedios dedicados a labores de reclutamiento y cuidado de las víctimas para sus redes, así como de coordinación y mantenimiento de contactos y clientes en sus zonas de influencia. Según diversas encuestas en México, existen más de 7 millones de jóvenes entre 16 y 30 años llamados ninis. Esto quiere decir que no estudian ni trabajan, pero los problemas juveniles no se limitan a las dificultades para desarrollar proyectos viables de vida. Muchos de estos jóvenes son raptados para obligarlos a vender drogas en otras zonas del país, mientras las mujeres son distribuidas para explotación sexual. Por otro lado, en este tema se destaca la falta de coordinación entre las diferentes órdenes de gobierno, lo que ha permitido y facilitado la corrupción de las instituciones locales y la persistencia de casos de corrupción entre las instituciones de los gobiernos estatales y también del gobierno federal. En el marco teórico yo puse 4 palabras claves, que son la seguridad, la geopolítica, la corrupción y las mujeres. Iniciaré con la seguridad. A continuación puse estas palabras, como les decía. El problema de la seguridad que enfrenta México desde hace más de 2 décadas han sido causa de gran movilización social, mediática y académica. Hoy en día, tras el debate generado por la militarización del país y el establecimiento de la Guardia Nacional, la cuestión de la segunda se discute en la opinión pública y ha polarizado a los mexicanos. Se supone que está para combatir los problemas tales como el tráfico de personas, así como el narco. Pero tras investigaciones sobre este tema, se dice ante el pueblo que la misma seguridad pública está de cierta forma haciendo su trabajo, aunque por otro lado nosotros sabemos estos están comprados, por decirlo así, y que se manejan a causa de las mordidas, como coloquialmente lo conocemos, y que los intereses del narco están por encima de las reglas de la seguridad pública. Continuando con la geopolítica, en este tipo de geopolítica, lo primero que reluce es la rápida actualización de las principales tendencias que caracterizan el consumo, el tráfico y la producción de drogas ilegales, ya sean de origen vegetal, sintéticas o semisintéticas, en todo el planeta. La producción y el tráfico de drogas, ya sean estas ilegales, legales o socialmente aceptadas,
como es el caso de varios productos farmacéuticos, legalmente productos de alcohol, en conjunto a la situación de los delitos conexos al llamado problema de las drogas. Esto se refiere al tráfico de precursores, lavado de dinero y contrabando de armas que afecta a la comunidad internacional y la estrecha vinculación de tales delitos transnacionales, en particular el lavado de dinero, con las crecientes tendencias especulativas que caracterizan el mercado capitalista mundial, en particular a los globalizados mercados financieros internacionales. Como bien se ha dicho, estos mercados financieros se han transformado en un gran casino en el que todos los días se transan y lavan electrónicamente el dinero a velocidad astronómica, es decir, por nanosegundos. Son transacciones a millardos. Esto quiere decir que se manejan miles de millones de dólares sin parar, mientras el origen de estos casinos legales son los causantes de tales flujos. En la corrupción, algunos aseguran que se trata de una cuestión cultural, otros que es un problema de Estado de Derecho y de incumplimiento de leyes. Lo cierto es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. De acuerdo con la Transparencia Internacional, la corrupción se define como el abuso de poder para beneficio propio y puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. Y por último, puse las mujeres, siendo el supuesto del sexo débil. Como se creía hoy en día, las mujeres tienen uno de los logros más significativos dentro del país, ya que es el incremento de la participación femenina en el ámbito laboral. En los últimos 30 años, el porcentaje de las mujeres con trabajo remunerado se incrementó del 20 al 46%. Y en conclusión, el resultado funesto para las mujeres en este contexto es el incremento de la violencia de las que son objeto, lo cual se intensifican por la indiferencia del Estado y del incremento de la violencia social que posibilitan que su asesinato se vuelva una forma de interlocución entre capos. La realidad que moldea las relaciones entre hombres y mujeres es mucho más compleja de lo que a simple vista se ve, de lo que a simple vista se puede observar, y que una línea de investigación de género podría dirigirse a este tema también, para descifrar los significados que en estos ámbitos guardan las mujeres y en sus cuerpos, así como tratar de identificar cuantitativamente la relación entre narco y violencia contra las mujeres, lo que es imposible en estos momentos debido a la opacidad y con todos los problemas sociales. Tal es el caso del COVID-19. Este tema ha pasado a segundo plano, y eso no quiere decir que sea menos importante, simplemente las prioridades ahora son otras. Y desgraciadamente la falta de protocolos para investigación y dar seguimiento a los asesinatos y abusos de poder contra las mujeres es algo que nunca sabremos a ciencia cierta. Esto sería todo y muchas gracias.